Bien, seguimos con el libro de Efesios. Estamos en el vídeo número 13, sin que sirva de precedente. 13 es un número... Bueno, no tiene nada que ver. ¿Vale? Vamos allá. Vamos a seguir en el capítulo 4, porque no vamos a salir del capítulo 4 hasta que lo acabemos. Es normal, ¿no? Yo creo que sí. Es lógico, además, de sentido común. Dentro de lo que es la unidad del Espíritu, vamos a seguir avanzando todo lo que podamos, y nos vamos a centrar en los versículos del 4 al 6, los cuales leemos seguidamente. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Todo esto es una declaración doctrinal impresionante. Se lee rápido, pero es para ir viéndolo parte por parte, que es lo que vamos a hacer. Y Señor, te pedimos que nos des oídos para oír, y sobre todo, y también, pues voz para, en este caso para mí, para poder hablar lo que conviene. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Abre nuestros corazones e ilumina nuestra mente, nuestro espíritu, que podamos, Señor, siempre avanzar en la senda que nos lleva a la Jerusalén la celestial. Y tú vienes pronto ya, Señor. Amén. Gracias, Padre. Amén. Venga, vamos allá. Entonces, en este pasaje, Pablo enumera las áreas particulares de la unidad. Porque claro, estábamos hablando de la unidad, y llevamos 2 domingos hablando sobre la unidad, y es importante, y hago memoria, porque la unidad no es como muchas veces se entiende, no es la unidad humana, no es la unidad que podemos tener. Pues hombre, mira, tenemos gustos similares, tenemos aficiones similares, que bien, y eso es fantástico, vamos a, no sé, a ir de excursión, o vamos a hacer lo que nos gusta, y en términos espirituales o religiosos, si quieres, pues bueno, con que tenemos más o menos una misma manera de pensar, de sentir, pues nos juntamos y, que tú no estás andando muy recto, bueno, pero no pasa nada, porque lo importante es la unidad. Esto pasa, Lo importante es la unidad, es como que se ha hecho de la unidad un concepto más elevado que el concepto mismo de la verdad y de Dios mismo. ¿La unidad es tan importante? No, la unidad es importante, pero ¿cuál es la unidad importante? La del Espíritu. No la que nosotros podamos fabricar, entre comillas. ¿Me entiendes? Es la del Espíritu. Ahora, como ya dijimos, la unidad del Espíritu ya está hecha. Si es que no hay que hacerla. ¿Cómo vamos a hacer algo que Dios ha hecho? Como si pudiésemos nosotros mejorar la obra de Dios. Lo que la palabra dice que la tenemos que guardar, no en el bolsillo, sino trabajar en ella, obrar en ella, eso es lo que significa, ¿verdad? Todo lo que se pueda, en la medida que se pueda. Eso es lo que estuvimos viendo. Ahora, aquí la cuestión es, ¿cuáles son las áreas particulares de la unidad? O sea, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos doctrinalmente? Cuando hablamos en cuanto a fe, doctrinal en cuanto a fe, se entiende, acerca de esa unidad. ¿Qué es lo que une a los cristianos per se? Luego, aparte ya de lo que es comportamiento de cada uno, eso ya es otra cosa. Pero, ¿qué es lo que nos une en creencia? ¿Se entiende mejor así, no? En creencia, ¿qué es lo que nos une? Bueno, pues esto. Un cuerpo, espíritu, esperanza en común, un Señor, fe, bautismo, Dios y Padre. Ahora vamos a ir viendo esto. Dice MacArthur, su objetivo no es distinguir entre las personas de la deidad, porque aquí vemos representada a la Trinidad. Vemos a Dios aquí, ¿verdad? Un Señor, un Padre, un Espíritu. Y sabemos que un Espíritu es una persona. Tú no puedes entender un Espíritu sin ser algo personal, no es un Espíritu entonces. Siempre que hablamos de Espíritu, del tipo que sea, estamos hablando de persona. Persona que puede ser humana, o puede ser, en este caso, la persona de Dios, personas de Dios, el Espíritu de Dios es una persona, ¿verdad? Y también los ángeles, los demonios, en fin. Pero aquí nos centramos en Dios. Entonces, Espíritu siempre tiene que ver con persona, con lo personal. Es un ente personal, no es algo difuso que va volando por ahí y nadie sabe lo que es, o algo, unos le llaman un poder y ya está, como algo impersonal. No, no es impersonal, es personal. Porque es persona, un espíritu es persona, ¿bien? Aunque si estamos hablando de un espíritu, no estamos hablando de algo que tenga forma, una forma que nosotros podamos ver.
No sé si Dios puede ver eso, un espíritu, que seguro que sí. Pero nosotros no podemos ver un espíritu. Pero eso no significa que no sea persona. ¿Me explico? De la misma manera que nosotros no podemos ver nuestro espíritu. Yo no puedo ver el espíritu de mi hermana, ella no puede ver mi espíritu, y aquí no podemos ver el espíritu de nadie. Y sin embargo tenemos espíritu, porque si no, no estaríamos. ¿Me entiendes? Así que no tiene nada que ver con lo que vemos o no vemos, sino con lo que es o no es. Espíritu Santo es persona. El Padre también es espíritu. Y es persona, lógico. Y el Señor es, bueno, ahora mismo el Señor es divino y humano. Y humano, las dos cosas. Porque Jesucristo no ha dejado de ser hombre. No ha dejado su naturaleza humana de lado. No la ha abandonado ni la va a abandonar. Esto es un privilegio tremendo para nosotros, saber que la segunda persona de Dios nunca dejará de ser, en una de sus facetas, en su naturaleza humana, dejará eso de ser hombre. Exaltado, glorificado, pero hombre. Bien, esto vamos a estar viendo. Entonces, su objetivo no es distinguir entre las personas de la deidad, sino recalcar que en medio de sus funciones únicas mantienen una unidad completa en todos los aspectos de la naturaleza y el plan divino, dice MacArthur. ¿Vale? Vamos a ir viendo esto. Un cuerpo. ¿Qué cuerpo? Dice un cuerpo. Una misma, dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu, el versículo 3 del capítulo 4, en el vínculo de la paz, y luego seguidamente dice un cuerpo. Y aquí hay que pensar, ¿a qué se está refiriendo? Yo aquí veo muchos cuerpos, pero en realidad yo solo veo un cuerpo, el cuerpo de Cristo, la Iglesia. Bien, a eso se está refiriendo, eso es muy importante. Es muy importante que la palabra de Dios esté hablando de la Iglesia como un cuerpo. Porque eso lo entendemos muy bien, lo que es un cuerpo. Nosotros lo que vemos es el cuerpo. Nosotros no vemos el alma, no vemos la manifestación del alma a través del cuerpo, vemos la manifestación del espíritu a través del cuerpo, pero no vemos ni el alma ni el espíritu, que no se pueden ver con estos ojos. Entonces nosotros estamos mucho más acostumbrados al cuerpo. De ahí que cuando un cristiano muere, nos apenamos tanto, porque lo que vemos es la pérdida de uno de sus elementos, de sus tres elementos, que es el cuerpo. Pero en realidad, si es cristiano, esto es maravilloso, se va con el Señor. Es lo mejor que le puede pasar, de verdad. Y más con los tiempos que corren. Pero nosotros nos apenamos, y es normal, porque hemos dejado de ver lo que normalmente estamos viendo. Porque el alma y el espíritu no los podemos ver, ¿me entiendes? Pero el cuerpo sí. Iba a decir una cosa, pero la voy a decir ya que... No sé si te pasa a ti, pero con los años a mí sí me está pasando. Que tú tienes una imagen de ti mismo, tienes una imagen de ti mismo, X, ¿no? Vale. Y luego pasas delante de un espejo y dices, ostras. Y dices, no. ¿Sabes? No puede ser. Y luego vuelves a tener otra vez la imagen, cuando ya no ves el espejo, ya no te miras en el espejo, y vuelves a tener la imagen que tú tienes de ti mismo. Y nuevamente eres más joven. ¿No os pasa eso? Bueno, los que sois muy jóvenes, no, pero los que... Me gustaría preguntar a la gente más mayor, a ver si eso le pasa. Porque yo personalmente no me veo ahí como yo soy realmente, físicamente se entiende, sino que yo me veo según el recuerdo que yo tengo de mí mismo. También es verdad que no me miro mucho en el espejo, ¿eh? Entonces quizás ayuda a eso. Porque los que están siempre mirándose en el espejo ya se van acostumbrando, ¿no? Bueno, eso es una anécdota. Entonces estamos hablando de cuerpo, hermanos, muy importante el cuerpo, y la palabra nos habla de cuerpo, no nos habla de no sé qué, no sé cuánto, sino de cuerpo. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. Y suena raro, pero eso denota la tremenda importancia que Dios le da a la Iglesia. ¿Me entiendes? Que lo compara con el cuerpo de Cristo. No es el cuerpo suyo físico o suyo mismo, ya sabemos que no. Pero místicamente hablando, místicamente es la expresión correcta,
nosotros, la Iglesia, somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Claro, porque si no, se rompería la comparación, no tendría sentido, no tendría ni pies ni cabeza. Ni pies ni cabeza. ¿Me entiendes? Así que nosotros el cuerpo, Él la cabeza de este cuerpo. Esto es impresionante. Piensa un poco. No nosotros en nosotros mismos, sino la importancia que Dios nos ha dado. Esto tendría que ser de ánimo para avanzar en el día a día. ¿Verdad que sí? Un cuerpo. La Iglesia es una, no hay más que un solo cuerpo de Cristo. Aunque los seres humanos que lo forman son visibles, la pertenencia real, es decir, espiritual, este cuerpo, es invisible. Por eso dije que es una cuestión mística. Mística y espiritual van de la mano. Nosotros le llamamos más espiritual. En otros contextos le llaman más místico. Es igual. Es lo mismo. Cuerpo místico de Cristo es la Iglesia. Solo se muestra al exterior cuando es evidente que falta a la admonición del Señor. Eso lo voy a explicar. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, 2 Corintios 2:19. ¿Qué significa esto? Pues que se ve cuando uno no es de Cristo, si su comportamiento siempre es pecaminoso. ¿Me entiendes? O sea, yo ayer estaba escuchando una predicación de uno que estaba diciendo cosas muy buenas. Estaba hablando de escatología y la verdad que me gustaba mucho y qué bien, qué bien. Pero cuando entró en la materia de soteriología, madre mía, qué desastre. No voy a decir quién, porque tampoco se trata de avergonzar a nadie, ¿no? Pero estaba diciendo lo siguiente, bueno, Dios te salva y es por gracia. Pero tú tienes la responsabilidad de mantener tu salvación. Y yo estaba escuchando eso y digo, madre mía, si eso fuera así, a mí la salvación no me duraba ni 2 segundos. A ti ni uno. Es broma. No nos duraba nada, porque nosotros no podemos mantener algo que solo Dios puede mantener. Entonces, dar esa responsabilidad, poner ese peso en la cabeza del creyente, tú tienes que mantener tu salvación. Tú tienes que guardar tu salvación. Tú escogiste ser salvo, decía. Tú escogiste ser salvo. O sea, es hiperarminianismo, es terrible. Es terrible. Entonces, hermanos, os digo una cosa. No habría cuerpo de Cristo. ¿No es que no habría? ¿Por quién puede mantener la salvación? ¿Quién la puede sostener, no? No es así. Gracias a Dios no es así. Y, como estoy diciendo, por la cuestión esta de, aparte de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, viene a colación lo que estoy diciendo, y quiero recalcarlo bien, que todos fallamos, todos metemos la pata, todos pecamos, pero el que es verdaderamente cristiano se reincorpora, ¿vale? Por decirlo así. Se vuelve a la senda, nunca se fue de la senda de todos modos, pero se levanta y sigue y continúa, ¿vale? Y ya está. Pide perdón, tal. Pero cuando ves supuestos cristianos que en su vida privada, a lo mejor de cara a la iglesia, son maravillosos, fantásticos, saben sonreír, saben de todo, saben cantar, saben decir aleluya, lo aprenden rápido, pero luego les ves así con un agujerito y llevan una vida de pecado, ¿vale? La que sea, una vida de pecado. Si llevan una vida de pecado, hermanos, no son cristianos, punto. Ya está. No nos vamos a ser nosotros que les vamos a juzgar, ni yo me voy a juzgar a nadie, pero es evidente, si yo mismo llevara una vida de pecado, pues la palabra me dice que yo no he nacido de nuevo. Porque el que ha nacido de nuevo no practica el pecado, dice la palabra de Dios, ¿no? Y ahí es donde se ve si realmente uno es del cuerpo o no es del cuerpo. Y ahí es donde uno mismo se ve si realmente es del cuerpo o no es del cuerpo, que eso es lo principal. Porque lo que digamos los demás, ¿qué más da? Lo importante es lo que Dios dice de ti y de mí. Bien, esta es la cuestión. Bien. Por eso digo, todo aquel que invoca el nombre de Cristo pero vive una vida de pecado y por tanto ajena a Cristo no es parte del cuerpo.
Por tanto, esa es la Iglesia, el cuerpo de Cristo, y como cuerpo está formado por diferentes miembros, y esto es así desde aquel día de Pentecostés, Hechos 2, sin distinción alguna, y es la obra divina llevada a cabo por aquel quien es un espíritu. ¿Vale? El Espíritu es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino con poder en aquel benditísimo día de Hechos 2 en Jerusalén, cuando estaban aquellos 120 esperando en el aposento alto, tal y como el Señor les dijo que tenían que hacer. Amén. Se vieron todas aquellas maravillosas manifestaciones visibles que ya no se repitieron más porque ya no era necesario, pero estamos esperando una manifestación, si cabe, aún más maravillosa, si cabe, que va a ser justo lo contrario, cuando el Espíritu se vaya y nosotros con él. La Biblia le llama arrebatamiento. ¿Estás tú preparado para el arrebatamiento? Me meten un miedo con eso. Hermano, estás preparado para el arrebatamiento. Estás preparado. Y claro, uno mismo dice, pues no lo sé, la verdad, o sea, es que perfecto no soy. Entonces, si viene el arrebatamiento justo cuando acabo de decir una mentira, ¿qué pasa? O sea, meten un miedo a la gente en el cuerpo impresionante, ¿no? Pero esta es la mentalidad arminiana otra vez, pero gracias a Dios nosotros sabemos que todos aquellos que son nacidos de Dios se van o nos vamos en el arrebatamiento. Y los que no, no. Así que ¿quieres saber tú si eres cristiano cuando se produzca el arrebatamiento? Si no te vas es que tú no eras de Cristo, o al menos en ese momento no. Pero bueno, el Espíritu formó la Iglesia, tiempo de la Iglesia, más o menos unos 2000 años, acaba el tiempo de la Iglesia se va porque el Espíritu en su manifestación poderosa también se va, de manera que pueda manifestarse el inicuo. Si no, no se podría manifestar. Y como yo acabo de escribir en mi Facebook, esta mañana he escrito, este mediodía, que los que quieren levantar el nuevo orden mundial y están haciendo y están dándose una prisa tremenda, como ya sabemos, o deberíamos saber, la meta no es toda la parafernalia que ellos hacen. Esto, lo otro, lo de más allá, ya sabéis. El cambio climático, ahora van con el cambio climático, ¿no? Ahora van a encerrar a la gente con el cambio climático. Ya lo ha dicho el presidente de Estados Unidos, por cierto, ya lo ha empezado a decir. O sea, nos van a marear ahora, ha sido con el COVID, ahora nos van a marear con el cambio climático y no sé qué, no sé cuándo. Vale, lo que quieran. Pero, como digo, la meta es levantar al anticristo. No perdamos el norte. Es levantar al anticristo, porque eso es el diablo quien está ahí. El diablo quiere levantar a su hijo de perdición. ¿Me entiendes? Esa es la meta. Ahora, ¿cuál es la frustración de ellos? Que no pueden. No pueden levantarlo. Porque nosotros aún estamos aquí. Y nosotros estamos aquí porque el Espíritu Santo está aquí. ¿Me entiendes? Porque sin el Espíritu Santo no habría cuerpo. No habría iglesia. ¿Qué es lo que le da la vida al cuerpo de Cristo? El Espíritu. ¿Qué es lo que te da la vida? ¿Qué es lo que da vida a tu cuerpo físico? Tu espíritu. Tu espíritu es la vida, un aspecto de la vida, en ti. Tu cuerpo se mueve, y el mío, nuestros cuerpos se mueven porque tenemos espíritu. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Luego está el alma. Son cosas diferentes, que van muy juntas. Pero el espíritu es lo que vivifica nuestro cuerpo. Actúa a través de la sangre, en la sangre está la vida. Hay una interconexión absoluta, total, yo diría, entre cuerpo y alma y espíritu. Entonces, dividirlo es muy complicado muchas veces. Pero es el espíritu el que da vida a tu cuerpo físico. Ahora, plásmalo esto y llévalo al cuerpo de Cristo. ¿Qué hace que la iglesia esté viva? ¿Qué hace que, mira, te lo voy a decir más fácil, qué hace que el cuerpo de Cristo esté vivo? El Espíritu Santo. Porque somos templo del Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Por lo tanto, cuando el Espíritu se vaya y lees 2 de Tesalonicenses capítulo 2, que ahí te habla de toda la correlación de eventos, te habla de la apostasía,
luego se levanta el hijo de perdición, dice, pero no se puede manifestar hasta que aquel que está frenando el misterio de la iniquidad sea echado a un lado. Ese alguien es el Espíritu Santo. Y si nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo, y lo necesitamos para estar vivos en Cristo, un espíritu, ¿me está siguiendo? Significa que cuando sea el momento de Dios, no del diablo, de Dios, de que se manifieste el anticristo, que se tiene que manifestar, está escrito, el Espíritu Santo se irá, volverá, como vino, volverá. Y nosotros con Él, porque sin Él nada podemos, es que no podíamos ser iglesia. ¿Me estás entendiendo? ¿Me estás entendiendo? ¿Lo captas? Esto es importantísimo entenderlo. Por eso nosotros creemos, dicho de paso digo, creemos que el arrebatamiento tiene que ser antes de que se manifieste el inicuo. Por esta misma razón. Ahora, insisto en esto, esta gente del diablo, que son satanistas, están comiéndose las uñas y rabiando porque no pueden hacer lo que quieren. Ellos quisieran adelantar los tiempos, no pueden. ¿Por qué? Ellos saben por qué. Ellos saben por qué. Cosa que muchos cristianos no creen. Es curioso. Ellos saben por qué. Porque la iglesia está todavía aquí. El cuerpo de Cristo todavía está aquí. Siendo sal y luz. Siendo sal y luz. Y hasta que no se vaya el cuerpo de Cristo al cielo, al Señor, a la cabeza, y se junte con la cabeza que es Cristo, y seamos ya un solo cuerpo, con cabeza, en el sentido ya total, por lo tanto nosotros glorificados, hasta que eso no ocurra, ellos no pueden levantar a su jefe, a su amado líder. No lo pueden levantar. Esa es la meta del diablo. Y esa va a ser la manifestación final del misterio de la iniquidad. ¿Me estás siguiendo? Así que fíjate qué tiempos tan fantásticos estamos viviendo. Y de todas estas cosas tendremos un conocimiento cabal cuando estemos allá arriba. Pero podemos tener mucho conocimiento ahora, también os lo digo. ¿Vale? Entonces, el Espíritu dio vida, escuchadme, dio vida a la iglesia. Cuando la iglesia empezó por la llenura del Espíritu. Y no es algo que necesariamente tú y yo tengamos que sentir. Esto déjame decírtelo también, estoy hablando del Espíritu. Muchos dicen, no, es que el cristiano, si está lleno del Espíritu, siente el Espíritu, siente... No es una cuestión de sentimiento. No es una cuestión de sentimiento. Es una cuestión de fe. La fe no es un sentimiento. Porque sentimiento es algo que está implícito en el alma. Pero la fe trasciende al alma incluso. La fe va mucho más allá. La fe de parte de Dios es para bendecir todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Entiéndeme bien. Así que no te quedes solamente con una emoción. Y está bien si sientes una emoción de Dios. Yo lo he sentido antes, estaba tocando y es como que el Señor y yo estábamos tocando juntos. No sé, una cosa muy rara. Y me imaginaba que estaba en el cielo y estaba tocando con el Señor. Y el Señor tocando conmigo. O sea, esto es muy personal. Y yo he disfrutado como un camello, o sea, gloria a Dios, o sea, mucho que decir, ¿vale? No sé cómo disfruta un camello, pero yo he disfrutado muchísimo, muchísimo. Y eso está bien, es genial, pero eso no demuestra que uno está lleno del Espíritu. O sea, eso no, es aparte. Y yo estoy ahí lleno del Espíritu tocando, o sea, pero no es, insisto, no es un sentimiento, es una convicción, es fe. Que trasciende a lo emocional. ¿Ok? Y esa es la realidad de los verdaderos cristianos, los que amamos al Señor y amamos la venida del Señor. De que tenemos el Espíritu. Nadie que no tenga el Espíritu ama la venida del Señor. Los que no tienen el Espíritu, quiere decir, no aman la venida del Señor. Porque están amando otras cosas. Así que la venida del Señor tiene que ser lo más importante, sin dejar de hacer lo que hay que hacer.
¿me entiendes? Pero nuestra mirada tiene que estar puesta en las cosas de arriba, como dice Colosenses capítulo 3, donde Cristo está sentado a la diestra del Padre. Esa es nuestra mirada, tiene que estar puesta nuestra mirada. Si realmente queremos ser un buen cuerpo de Cristo, o un buen miembro del cuerpo de Cristo, mejor expresado. ¿Ok? Aquel quien es un espíritu, vamos a ver esto último, 1 Corintios 12, del 11 al 13, leemos, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, es el Espíritu Santo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Eso es el nuevo nacimiento. Ese bautismo se corresponde con el bautismo del Espíritu Santo, que implica nacer de nuevo. ¿Vale? ¿Me sigues? Llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Fuimos llamados con llamamiento eficaz todos y cada uno de los ahora miembros, en una misma esperanza implícita en nuestro llamamiento, que es la salvación eterna. Vamos a ver, uno que se sabe que está en las manos de Dios, que sabe dónde va, ¿cómo no va a estar anhelando todos los días que el Señor vuelva? ¿Cómo no lo va a estar anhelando? ¿Cómo puede haber algo que opaque eso? O opaco. ¿Cómo puede ser? A ver, no estoy diciendo, no exageremos. No estoy hablando de estar sentado en una silla y estar esperando, ay, ese Señor viene hoy. No es eso. Pero os voy a decir una cosa, ¿Qué había en la mente de los judíos en todo el tiempo de la dispersión? Que han sido casi 2000 años, hasta que han vuelto. El año que viene en Jerusalén. Escucha bien. Se decían los unos a los otros, el año que viene en Jerusalén. El año que viene en Jerusalén. Fíjate el deseo que tenían. En Jerusalén, ya ves lo que es Jerusalén. Ahora, una ciudad pecadora. Pero para ellos era tan importante estar en Jerusalén, en la tierra suya, en su capital. Y si es tan importante y así tan importante para los judíos eso, ¿cómo no va a ser importante para nosotros decir algo así como mañana estamos con el Señor, o pasado estamos con el Señor, o ya el Señor viene pronto? Los primeros cristianos, ¿sabes lo que tenían en su boca? En su boca, parezco argentino. Vale. Lo que tenían en su boca era la palabra Maranatha. Maranatha. Sí, ven, Señor Jesús. Maranatha, ven, Señor Jesús. Y se saludaban los unos a los otros, Maranatha, Maranatha. Y ya no se usa nada de eso. ¿Por qué? Porque estamos demasiado metidos en 1000 cosas que nos distraen. Y no necesariamente que sean pecaminosas per se, pero que nos distraen. Yo estoy persuadido que la voluntad de Dios es que no dejemos de hacer lo que tenemos que hacer, lógicamente, pero que lo primero en nuestras vidas sea Maranatha. Y si eso no es verdad, si eso no es ese deseo divino en nuestras vidas, es que algo no está yendo bien. Algo no está yendo bien. Algo nos está pasando que no es correcto y Dios tiene que afinarlo y nosotros buscar de Dios que lo afine. Porque la palabra de Dios dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu cuerpo, con todo tu espíritu. ¿Verdad que sí? Con toda tu alma. Pero cuando uno está metido en 1000 cosas y llegan a ser más importantes que estar con el Señor, eso no está bien, hermanos. Y aquí no vale decir, es que yo soy joven, o es que yo soy muy niño. Eso ya es cosa ya de los más mayores, porque ya les queda menos de tiempo de estar.
No, señor, no tiene nada que ver con la edad. Tiene que ver con el corazón. Así que cada uno se lo haga mirar. Fuimos llamados con llamamiento eficaz todos y cada uno de nosotros, los ahora miembros, en una misma esperanza implícita en nuestro llamamiento a la salvación eterna. Y esto nos tiene que hacer vibrar. Vibrar. Pero yo así en general no veo que estemos vibrando mucho. No lo veo. Escribe MacArthur: este es el juramento y la promesa de la herencia eterna que es dada a cada creyente y sellada en cada creyente por el Espíritu de Dios. Esto es lo que significa cuando Pablo escribe y dice: guardad vuestra salvación con temor y temblor. Una cosa es sostener, no podemos, pero guardar sí, ocuparnos de ella, ocuparnos de la salvación. Porque si hemos sido sellados con el Espíritu de Dios, y lo hemos sido todos los que hemos creído, tenemos el Espíritu, pero el Espíritu lo podemos apagar. Todo lo que sea más importante, de hecho, que Dios en nuestras vidas, significa apagar el Espíritu. Ay, Miguel, que exagerado. No estoy exagerando nada. Te voy a poner un ejemplo muy gráfico. Fíjate lo sensibles que son las mujeres. Y estoy hablando ahora de un matrimonio. Y una mujer casada, ¿se entiende? Estoy hablando de un matrimonio. Es muy sensible y enseguida se da cuenta de la actitud de su marido hacia ella. Siempre. Y si su marido no le presta la atención debida, voy a hablar de atención debida, ¿vale? No superatención, no. Atención debida. Ella no lo nota. Porque la Biblia dice: maridos, amad a vuestras esposas. ¿Verdad que lo dice? O sea, la iniciativa tiene que partir del hombre. Entonces ella se nota enseguida si realmente su marido la está amando o realmente está con otras cosas y no le está prestando la suficiente atención. ¿Me entiendes? Ahora tiene ese ejemplo delante y ahora piensa en Dios, que sí es mucho más sensible, ¿verdad? ¿Qué puede estar pensando Dios cuando no le estamos prestando la suficiente atención? Porque estamos metidos en otras cosas. ¿Se entristece Dios? Sí, claro. ¿Me estás entendiendo? Entonces, ¿cuál es la solución? Pues la solución está en uno mismo. Porque hemos sido sellados con el Espíritu de Dios. Por lo tanto, tenemos la gracia de Dios. ¿Me entiendes? Tenemos la responsabilidad de obedecer y tenemos la gracia para hacerlo. ¿Por qué no lo hacemos? Si no lo hacemos, pues tendremos que hacerlo, ¿no? Muchos por ahí van diciendo: avivamiento, 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 y miento o mienten. Porque están buscando en otros lo que ellos tienen que hacer de sí mismos. Y eso se aplica a cada uno de nosotros. ¿Por qué esperas tú que los demás hagan cuando tú no estás haciendo tu parte siquiera? No seas hipócrita. ¿Verdad? Así que hay responsabilidad. Porque el llamamiento es alto. Es muy alto el llamamiento. Y no podemos actuar en el espíritu de Esaú, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. ¿Amén?
Porque fíjate que está hablando un cuerpo y un espíritu. ¿Por qué lo dice junto? ¿Por qué va junto? Porque, como dije antes, el espíritu da vida al cuerpo. ¿Pero qué hacemos nosotros con nuestra voluntad? ¿Nos ponemos de acuerdo o estamos mirando las musarañas espirituales? 5. Un Señor, una fe, un bautismo. Son los 3 elementos fundantes, es decir, que sirven de fundamento de cara a la unidad eclesial. Porque no perdemos de vista que estamos hablando de la unidad, ¿verdad? Un Señor, el cristianismo está basado en una persona, en Cristo. El cristianismo es Cristo. Eso está claro. El énfasis está aquí en el aspecto soteriológico, la obra de Cristo en el Calvario, base de su propio trascendente señorío. Por eso dice Filipenses 2:11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero ¿por qué le llamamos Señor si realmente no le obedecemos? Hablo de una manera general. No estoy acusando a nadie, pero por regla general eso es lo que pasa. Estamos hablando del señorío de Cristo. Estamos hablando de que Cristo es el Señor. Y lo es. Lo es a pesar de nuestra desobediencia. Lo es y lo seguirá siendo. Eso no va a cambiar. Pero ¿por qué decimos que lo es si realmente no estamos viviendo al 100% lo que estamos diciendo? Si es que ese es el caso. Que cada uno se contemple a sí mismo. Pues seamos honestos, amén. Honestos. Único Señor, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso es el Señor. Hechos 4:12. Habla de una fe. Vamos a aclarar bien esto. Esa sola fe no es el acto de fe de cada miembro de la Iglesia, no está hablando de eso, sino que se trata de la fe objetiva, es decir, la creencia común de la comunidad cristiana. O sea, cuando habla aquí de fe, es la creencia. ¿En qué creemos? Todos los cristianos verdaderos creemos lo mismo, en lo básico. En lo básico. Creencia que siempre es la misma. ¿Cuál es? Pues que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Eso hace que Jesucristo sea Dios. Amén. Cualquiera que niegue la deidad de Cristo es un falso cristiano. Por eso hoy no se puede alterar en modo alguno. Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Anatema significa maldito, O sea, hay un anatema, una maldición de parte de Dios, puesta sobre todos aquellos que están anunciando o han anunciado un evangelio diferente. Y eso me da que pensar, yéndome totalmente del tema, en este país, en España, que llevó un falso evangelio a tantas partes. Hay una maldición. Es así. Y es muy triste tener que reconocerlo, sobre todo para uno que se identifica con esta nación y ama esta nación. Pero no me extraña nada lo que está pasando en esta nación cuando yo veo esto, porque es palabra de Dios y se cumple. Lo que se ha estado predicando y llevando a otros continentes, no solamente el nuevo continente, sino a otros continentes. El tiempo de Felipe II, por ejemplo, que el Imperio Español daba la vuelta al mundo, prácticamente, era el Evangelio de Semíramis. La falsa reina del cielo. La falsa religión. Idolatría. Esto es así. Y lógicamente hay un anatema. Hay un anatema, no se puede negar. No me gusta aceptarlo, no me gusta. Personalmente no me gusta nada aceptarlo. Pero lo tengo que aceptar porque es la verdad. Y damos gracias a Dios que ha tenido mucha misericordia de muchos en diferentes países donde ese falso evangelio entró. Y de este propio país incluso, porque yo soy fruto de esa misericordia. Y tú, si eres español, también eres fruto de esa misericordia.
Y si tú eres de otras naciones donde fue predicado ese falso evangelio y eres del Señor, eres fruto de esa misericordia igual. Pero qué triste, ¿verdad? Bien, entonces en este caso, cuando hablamos de fe, de creencia, es sinónimo de verdad. Lo que creemos es la verdad. Eso nos une a la verdad. ¿Amén? Un bautismo, bueno, veremos que no es tanto el mojar la cabecita, es mucho más que eso. Un solo bautismo, el que nos sumerge en Cristo, es bautismo en Cristo, que es sinónimo de bautismo en el Espíritu, que es sinónimo de nacer de nuevo. Bien, porque a uno le pueden mojar la cabeza o meterle en el agua todas las veces que quieran, que si no ha nacido de Dios no sirve de nada, excepto para coger un resfriado quizás, pero eso ya es otra cosa. ¿Vale? Entonces, es el bautismo en el Espíritu que va implícito con la conversión y produce un nuevo nacimiento, todo en una misma pieza, en una misma entrega, al unísono. Juan 3:3. 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Está hablando de eso. Romanos 6:3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Hay que morir para vivir. Si no morimos, no podemos vivir. Tiene que producirse una resurrección, en este caso espiritual, por haber habido una muerte espiritual. ¿Amén? Eso es algo de Dios, no es algo que nosotros hemos fabricado, o un día nos levantamos y dijimos, mira, voy a morir espiritualmente e inmediatamente voy a resucitar espiritualmente. Mira, sí, yo creo que no, eso no funciona así. O si levanto la mano, entonces no, tú puedes levantar la mano todas las veces que tú quieras. A ver, levantad la mano aquellos que quieren recibir a Cristo. Como si el que lo dice tiene el poder para hacerlo y el que lo escucha tiene el poder para recibirlo. No funciona así. Se predica el Evangelio y Dios va tocando a cada uno y cada uno responde conforme a lo que Dios ha tocado en su vida. Lo que está tocando en su vida. Así sí funciona. Es muy diferente. Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Esto es muy importante. De Cristo estáis revestidos. Que hemos dicho que teníamos un mismo cuerpo, miembros de un mismo cuerpo, el cual está revestido de Cristo. O sea que Cristo no solamente es la cabeza, sino que además reviste todo el resto de su cuerpo, que es la Iglesia. Esto es algo que es muy difícil de imaginar, pero es así. Espiritualmente hablando es así. Dice, pero a cada uno de nosotros, versículo 7, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. También puede traducirse que sería literal, cito, ahora bien, a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del regalo de Cristo. Está hablando de una gracia que va pareja de la mano con la medida del don de Cristo. Vamos a ir viendo eso. La gracia de que aquí habla el apóstol no es la gracia justificante, no está hablando de esa, ya que esta no tiene medida. O sea, voy a explicar eso. No es que Dios te salvó y dijo, bueno, voy a salvarte un poquito. Yo te voy a dar una gracia justificante, pero solo para salvarte por unas horas. Luego ya, si acaso, ya veré. Pero de momento te salvo, el día entero, venga. Ya mañana veremos qué hacemos. No, te salvó una vez y para siempre. Amén. ¿Me seguís? Y uno no puede desprenderse de eso porque es lo que Dios quiere y Dios lo hace. Y ya está. Y Dios te salva y te salva. Y tú sabes y tú quieres y tú estás de acuerdo, porque ¿quién no va a estar de acuerdo con eso, verdad? Entonces, no está hablando de ese tipo de gracia que no tiene medida. Pues es coextensa con la justicia imputada de Cristo, dice Matthew Henry, sino con la gracia como don que capacita para un servicio. Aquí está hablando de otro tipo, así como estábamos hablando antes de una gracia de una fe que tenía que ver con creencia, ¿me seguís? Aquí está hablando de una gracia para obrar, que van de la mano ambas cosas también. Entonces, sino de la gracia como don que capacita para un servicio, obra o ministerio concretos.
Esto lo vemos en Romanos 12, 3, 8. Digo, pues, por la gracia que me es dada, cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, etcétera, etcétera, ¿verdad? Son los dones motivacionales de los que habla ahí en Romanos. Y luego nos vamos a 1 Corintios 12, del 4 al 7. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Vale, pues esta gracia nos fue dada a cada uno según una medida y para según qué cometido. O sea, no todos tenemos la misma gracia ni la misma cantidad de gracia para según qué cometido, ni siquiera tenemos los mismos cometidos. Muchos sí, por ejemplo, para fregar o barrer sí, pero para cosas ya más especializadas, pues no es exactamente lo mismo. Entonces, unos tienen, bueno, ahí se estudian los dones motivacionales de Romanos, que yo tengo la enseñanza por ahí, algún día la volveré a dar. Y ahí se ve claramente de qué estamos hablando. Porque no todos tenemos las mismas capacidades y los mismos dones. De otra manera, el cuerpo sería un mismo miembro. Si en vez de un cuerpo sería un brazo enorme. Si te imaginas un brazo enorme que va suelto por la vida, ¿y cómo se acopla la cabeza al brazo? Porque ahí está la mano que dice, no, yo quiero ser la cabeza. No, tú eres una mano. No, yo quiero ser la cabeza. Es un problema. No, no es así. Son diferentes miembros y gracia para los diferentes miembros, para los diferentes dones, para las diferentes obras. ¿Vale? Y con ello una medida especial de gracia para el desempeño de tal función o la otra. Y esto destruye el concepto errado de aquellos que pretenden acaparar todos los dones y todas las funciones, haciendo así limitar a otros miembros, eso lo sabemos también. Pero también es verdad lo contrario, y con eso voy acabando, hermanos, también es verdad lo contrario, aquellos que no hacen nada. Con que haya otros que lo van haciendo, pues ellos no hacen nada. Digo, ¿para qué voy a hacer si ya Paco lo hace? Pero eso es un gran problema, porque a lo mejor Paco tiene mucha iniciativa y eso es bueno, pero tú también tendrías que tener iniciativa. Pero volvemos otra vez a lo que estábamos hablando y lo vamos a dejar aquí, lo que estábamos hablando al principio. Si estamos con muchas cosas en la cabeza y no amamos al Señor como deberíamos amarle y amar su venida, porque estamos teniendo cosas, ¿cómo vamos al mismo tiempo a preocuparnos en cómo servir al Señor? Que no hay manera. Por lo tanto, la manera es, tengo que aprender a amarte, Señor. Porque sé que aprendiendo a amarte, amándote, te serviré bien. Porque hay que empezar la casa no por el tejado, sino por los cimientos. Porque si tenemos de alguna manera las motivaciones equivocadas, buscaremos el empezar la casa por el tejado. Pero si tenemos las motivaciones correctas delante de Dios, empezaremos a hacer la casa por los cimientos, que es como debe ser. Amén. Así que aprendiendo a amar a Dios por renunciar a que otras cosas tengan más importancia, es el camino para luego llegar al punto en que digamos, Señor, ahora ya estoy preparado, te amo, ¿cómo puedo servirte bien? Porque tú me has dado la gracia y la fe, la creencia y la gracia para poder obrar conforme a las obras que tú planeaste de antemano antes de la fundación del mundo. Efesios 2:10. ¿Amén? Bien, seguiremos porque es un poco tarde y tenía como unos 40 páginas más, pero creo que de momento lo voy a dejar aquí. Dios los bendiga, hermanos. Nos ponemos de pie.